Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanas y hermanas de su grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica. También a los miembros de Iglesia Centro Reformado Nacional. Con ustedes en este momento su hermano César Tuñón, con el deseo de compartir hoy un devocional. Y en este caso, devocional titulado La casa de la palabra de Dios, la iglesia. Con este devocional enmarcado en temas cuaresmales, queremos aclarar cómo tiene que darse la relación entre la palabra de Dios y la comunidad eclesial para mantenernos como comunidad en el proceso de crecimiento, de santificación y de conversión. En este momento también vamos a estar basando nuestra lectura bíblica Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y posteriormente Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. En Hechos 2, 42 al 47 leemos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y salvos. Y en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, leemos también. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había nadie entre ellos con necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, ¿qué vemos en estos dos pasajes? Bien, en el pasaje primero, que fue el de Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, vemos que inicia mencionando que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí vamos a tener que principalmente la doctrina de los apóstoles venía de las enseñanzas de Cristo, del mismo Jesús. Enseñanza que Jesús le dio mientras estuvo caminando con ellos, mientras estuvo en medio de la humanidad, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, y también enseñando las palabras de Dios, las escrituras. Aquí vemos en este pasaje que las cosas que ellos hacían era precisamente consecuencia de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Por esa razón, ellos partían el pan y tenían comunión unos con otros. Ellos también, por perseverar
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Partimos del hecho de que el congregarse, que es donde tenían comunión unos con otros, partían el pan, celebraban la cena del Señor y también se reunían para orar, para adorar a Dios a través de la oración. En medio de esa reunión donde realizaban este tipo de ritos, ellos perseveraban en la doctrina como unidad eclesiástica, como iglesia local. Cuando vamos al capítulo 4, versículos 32 al 35, también vemos que se dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una cosa interesante es que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. O sea, en los momentos en que ellos se reunían, en que estaban unánimes, en que tenían coinonía, en donde decían no tener suyo propio nada de lo que poseían, sino que era de todos, tenían todas las cosas en común, los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Cristo. Es decir, predicaban la palabra, y producto de la predicación de la palabra había una manifestación del poder de Dios, y que bueno, eso posteriormente se va a estar explicando, porque de repente lo escucha un hermano pentecostal y va a decir: vio que siempre en el culto tiene que haber manifestación del poder de Dios. Pero es que en el caso de la iglesia primitiva, la predicación sí tenía que ir acompañada de demostración de poder, de una señal, porque tenía que darle aval a la palabra que se estaba predicando. Ahora que tenemos la palabra escrita, no se necesita ninguna señal. La única señal es que el oyente crea. Pero donde vemos que la comunidad de creyentes hacía propio la presentación de la palabra de Dios y la aplicación de la misma en el núcleo, en el seno de la vida de la iglesia. Puede haber que entre los que me escuchan en este momento haya personas que estén simpatizando con la doctrina bíblica y estén enterándose de las verdades del evangelio y estén degustando de una buena predicación, de una buena enseñanza, de sana doctrina y demás. Pero muchas de estas personas puede ser que sean creyentes, voy a ponerlo entre comillas, sin congregarse. Aquí vemos que los primeros discípulos, en medio de todas las cosas que se daban, creer en Cristo, juntarse con todos los que habían creído en Cristo, pero también a pesar de eso había persecución, había carencia entre los hermanos, y todas estas cosas, tanto huir de la persecución y sostenerse mutuamente a través del estímulo del partimiento del pan, a través de las oraciones, se daban en medio de un grupo llamado iglesia. La palabra iglesia viene del término griego eclesia, que significa asamblea, y que también en un griego más antiguo
significaba los que son llamados afuera. Por lo tanto, los creyentes, los que creen en el Señor, que son llamados afuera para componer la asamblea de creyentes de la familia de Dios, es en medio de la ejecución de la iglesia, del reunirse, del congregarse, que se expone la palabra y se practica. Aprovecho que estamos nosotros en un periodo histórico llamado pandemia de COVID-19, en donde a muchas personas se les ha tenido que verse en la obligación de tener que reunirse a través de medios virtuales como este. Pero ya sea que esté haciéndolo por medio virtual o de manera presencial, guardando todas las medidas de bioseguridad y de higiene, las reuniones, las liturgias, las predicaciones, las exhortaciones y el desarrollo mismo como creyente se da pues en medio de una comunidad. Habíamos dicho en un principio que el objetivo de este devocional en la tarde de hoy es aclarar cómo tiene que darse la relación entre la palabra de Dios y la comunidad eclesial, la iglesia local, para mantenernos como comunidad en el proceso de conversión, de crecimiento, de santificación. Mis estimados hermanos, sea que se dé presencialmente o virtualmente, quiero decirles, hermanos, que tiene que darse esa relación entre su participación en una comunidad de base eclesiástica y la exposición y práctica de la palabra de Dios. Si usted desarrolla un cristianismo sin congregarse, usted será todo menos un creyente del cristianismo. Usted es un llanero solitario, religioso, pero no un cristiano. Yo les insto en este tiempo de cuaresma a todos los que me escuchan a que afiancen su participación en sus congregaciones, participen de ella. De la palabra, asistan a los servicios de adoración, celebren en comunidad periodos de liturgia en el calendario como esta de la cuaresma y posteriormente la Semana Santa, y que corte de una vez por todas el hecho de querer ser un cristiano a distancia, sin involucrarse en una comunidad. Involúcrese en una comunidad cristiana, no en un centro de adoración de una secta. Por lo tanto, les digo a mis hermanos, ni Salón del Reino, ni Templo Mormón, ni iglesias marginales de tipo pentecostal son las que usted debería visitar. Visite iglesias cristianas de corte histórico, donde Dios sea el centro y que el desarrollo de actividades que usted va a hacer en colectividad con otro sea en el medio eclesiástico. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Señor y Padre Santo, te damos las gracias en este momento y bendecimos tu nombre. Permítenos, Señor, a cada uno de los que escucha, si es que son creyentes, pero están marginados, no están asistiendo a ninguna
comunidad de creyentes, Señor, que lo haga. Que esa costumbre mala que se le está pegando a muchos de ser cristianos a la distancia, ser cristianos en solitario, Señor, se le quite y viva la vida cristiana como nos señalan los textos de Hechos de los apóstoles que hemos leído, que tenían todas las cosas en común, que eran una comunidad, que partían el pan, que oraban, que vivían aprendiendo y siguiendo, perseverando en la doctrina de los apóstoles en comunidad. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.